Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video es explicar el segundo tema en nuestra asignatura de estadística y corresponde el turno a las tablas de frecuencias para datos no agrupados. Recuerden que en primera instancia habíamos hablado de los conceptos básicos en estadística. Hablábamos de la población, de la muestra, de la variable, es decir, la característica que íbamos a estudiar. Habíamos dicho que había variable cualitativa, cuantitativa y más anterior a eso, habíamos hablado de la definición de estadística. Recordemos que la estadística recolecta datos, los organiza, los analiza para posteriormente realizar una conclusión de lo que estamos viendo en el estudio. Entonces, hoy vamos a aprender a resolver o a trabajar tablas de frecuencias para datos no agrupados. En este momento, acá se encuentra un ejercicio de los que te podría salir en las actividades. Por ejemplo, aquí nos dice, número de hermanos de los estudiantes de un curso. Eso vendría a ser como una variable. Pero hay que recordar que esta variable, es decir, lo que vamos a estudiar, sería una variable cuantitativa. Porque al momento de hacer el estudio, pues podrías tener 0 hermanos, un hermano, 2 hermanos o 3 hermanos, como lo muestra la tabla. Entonces, es una variable, en primera instancia, cuantitativa. Pero también podemos hacer tablas de frecuencias para datos o para variables que sean cualitativas, o sea, que hablen de cualidad. Entonces, en primera instancia se te presenta una tabla como esta, x sub i, ya vimos que es la variable, y estas son cada una de las opciones que tiene esta variable. Ya habíamos dicho, aquí dice 0, es decir, 0 hermanos, un hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. Esta siguiente columna se trata de la frecuencia absoluta. Hay que aclarar que esta f es minúscula, porque posteriormente veremos una f que es mayúscula y ya se trata de otra frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? F sub i. Es el número de veces que se repite cada uno de estos datos. Por ejemplo, ¿cuántas personas dijeron que no tenían hermanos? 4 personas. ¿Cuántas personas dijeron que tenían un solo hermano? 14 personas. ¿Cuántas personas dijeron que tenían 2 hermanos? 7 personas. ¿Y cuántas personas dijeron que tenían 3 hermanos? 5 personas. Es decir, estas son el número de veces que se repite cada uno de estos datos. Esto nos da algo importante, que si nosotros sumamos las frecuencias absolutas, nos da el número de personas que se encuestó o que se les preguntó sobre esta variable cuantitativa. Entonces, para poder hacer la tabla de frecuencia, esto te va a aparecer la variable, cada una de las opciones, y la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a agregar una fila y varias columnas. Por ejemplo, vamos a agregar aquí una columna que le vamos a llamar, aquí está, mira la primera, la voy a colocar un poco curviada para saber que es una agregada en color azul. A esto le vamos a llamar la frecuencia acumulada. Recuerda, frecuencia acumulada. La diferencia entre esta es que es una F mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa frecuencia acumulada? Lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, colocar la primera frecuencia que está aquí, repetirla. Entonces es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar esta frecuencia que está aquí con esta frecuencia absoluta que se encuentra acá. Entonces serían 4 más 14 serían 18. Ahora, este nuevo resultado le vamos a adicionar la próxima frecuencia absoluta, que sería 7. Entonces, aquí sería 18 y 7 serían 25. Y 25 y 5 serían 30. Es decir, esa es la frecuencia acumulada. Su mismo nombre lo indica. Se va acumulando las frecuencias absolutas. ¿Estamos? Entonces, vamos a crear aquí una fila que le vamos a llamar
una fila del total. Es decir, aquí se encuentran la suma de todas estas columnas que se encuentran a continuación. Hasta el momento nada más hemos agregado una. Vamos a ver qué va a pasar próximamente. Entonces, si nosotros sumamos todas estas frecuencias, entonces hablamos de que habrían 30 personas encuestadas. Y fíjate lo curioso, fíjate lo curioso. Este número que está aquí debe ser el mismo que aparece acá cuando estés acumulando las frecuencias absolutas. Eso quiere decir que este espacio estaría desocupado. ¿Está claro? Bueno, ahí estamos bien. Frecuencia acumulada. Vamos a una siguiente columna. Esta siguiente columna le vamos a llamar frecuencia relativa. Repito, frecuencia relativa. Muchos libros la colocan así, F sub, o sea, porque está abajo, sub R. Hay unos libros que dicen que es H sub I, es igual, frecuencia relativa. ¿Cómo se saca? Pues muchachos, la frecuencia relativa se saca dividiendo, y podemos colocarlo aquí, dividiendo la frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias absolutas, entre, podríamos decir que en estadística, le llamamos N mayúscula. ¿Y qué es N mayúscula? Bueno, la muestra, el total de la muestra, las personas que encuestamos en total, que sería 30. ¿Eso qué quiere decir? Que en primera instancia, para sacar esta frecuencia relativa, deberíamos hacer esto. Frecuencia relativa es igual a 4 entre 30. Si nosotros hacemos nuestra operación en nuestra calculadora, 4 entre 30 nos dará 0,13333333. Profe, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces usted va a colocar 0,1, en vez de colocar muchos 333 indefinidos, usted va a colocar 3 cifras, ojo con este dato, 3 cifras después de la coma. Profe, pero es que hay más. Sí, hay más, pero solamente nos sirve, podemos trabajar cómodamente con 3 cifras después de la coma. Acá, 14, aquí sería frecuencia relativa, sería 14 también entre 30. Entonces vamos a nuestra calculadora, 14 entre 30 sería 0,46666, pero todos sabemos que vamos a colocar simplemente 0,466 y tenemos 3 cifras después de la coma. Bueno, si nosotros realizamos las operaciones, aquí están los resultados, yo lo he trabajado acá. Acá tendríamos 0,233, acá tendríamos 0,166. ¿Sí? Entonces, acá en este sentido, si nosotros hacemos la suma de todas estas frecuencias relativas, en la calculadora nos vamos a dar cuenta que sería 0, y dice 998. O sea que este número, muchachos, para que el ejercicio esté bien, debe ser 1, ojo, debe ser, vamos a colocarlo aquí, debe ser 1 o, vamos a colocar entre comillas, cercano a 1. Es decir, que estamos bien, porque 0,998 es muy cercano a 1, o sea que estamos en el ejercicio. Profe, ¿y por qué este número nos dio 0,998 y no nos dio 1? O sea, 1 exactamente. Porque recuerda que estos números eran lo que decimos números que tienen cifras infinitas, ¿sí? O números periódicos que uno llama porque se repiten hasta el infinito la cifra. Entonces, como la cortamos, les cortamos cifras, lo más probable es que pierda un poquito de exactitud, pero no tanto, y está bien, muy cercano a 1. Entonces, esta es por decirlo así, la cuarta columna de la tabla de frecuencia. Y terminamos, muchachos, con esta que es muy importante, esta columna de la tabla de frecuencia, que le vamos a llamar porcentaje. Porcentaje. ¿Qué porcentaje hay? Eso es muy sencillo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer en el porcentaje es multiplicar, ojo, la frecuencia relativa, y vamos a colocar aquí porcentaje, por 100, su mismo nombre lo indica, porcentaje, por 100. Profe, ¿cómo así? Tenemos aquí 0,1333. Si nosotros tomamos nuestra calculadora
0,1333 y lo multiplicamos por 100, nos da 13,3%. Pero aquí me da 46,6. Profe, ¿cómo lo sacó tan rápido? Porque sabemos que cuando multiplicamos por 100, corremos la coma dos espacios. Es decir, si tú tienes 0,466, ¿qué hacemos? Corremos la coma una vez y corremos la coma dos veces. Es decir, que la coma estaría ahí. 1 y 2 espacios. Entonces, por eso es que yo sé que acá sería 1, que es el 2, y 2. O sea, que quedaría 23,3. Y tú lo puedes comprobar en la calculadora y así. 16,6. ¿Por qué? Porque la coma se corrió 1 y 2. Cuando tú haces esa sumatoria, mira que es el total, te da 99,8. O sea que para que esta tabla esté bien, muchachos, tiene que ser o 100, cuando es exacta completamente, 100%, o cercana a 100%. En nuestro caso nos dio 99,8. Eso es un resultado muy cercano al 100%. Y, profe, ¿por qué me quedó así y no me quedó 100% exacto? Por lo que veníamos explicando con la frecuencia relativa. Le quitamos cifras decimales para poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Entonces, muchachos, esta es la tabla de frecuencia compuesta por la frecuencia absoluta, por eso se llama tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, que es la mayúscula, frecuencia relativa, que es la división entre esta y el total, y por último, el porcentaje. Entonces, esto es lo que teníamos pendiente para el día de hoy. Bueno, yo en clase te colocaré algunos ejercicios para que tú practiques sobre otras variables que pueden ser, recuerda, cualitativas o cuantitativas. Es decir, aquí puede haber 0, 1, 2, 3, pero también podría haber gustos o preferencias que tú quieras. Me gusta, por ejemplo, me gusta cosas que te gustan. Me gusta ir al cine, comer helado, ir a un parque. Pueden salir variables cualitativas e igual se le puede hacer una tabla de frecuencia para datos no agrupados, es decir, que están completamente independientes. Entonces, muy bien muchachos, nos vemos en una próxima sección de clases. Chao.